Hola a todos, en este vídeo voy a hacer un repaso general del tema 3. En primer lugar, vamos a hablar de ciertas generalidades de la función tubular. La función tubular, después de haber visto en el tema 2 todo el proceso glomerular, es decir, toda la filtración, que es lo que está mediado por el glomérulo, ahora lo que vamos a ver es el funcionamiento del resto de los túbulos que forman la nefrona, ¿de acuerdo? Vamos a ver túbulo por túbulo los dos procesos básicos, que son reabsorción y secreción. Y en un primer momento, en esta parte de generalidades, lo que vamos a hacer es definir el proceso de reabsorción y de secreción, ver qué similitudes o diferencias más bien tiene con respecto al filtrado, vamos a hablar del transporte máximo de sustancias, la definición de carga filtrada y sobre todo cuáles van a ser esos procesos por los cuales se van a producir estos mecanismos de reabsorción o de secreción, qué mecanismos de transporte se van a dar en esos casos, ¿vale? Una vez que veamos esa parte, lo siguiente que vamos a ver son los mecanismos específicos, mecanismos de transporte en la nefrona. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es ir parte a parte estudiando cuál es la composición de las diferentes partes del túbulo, viendo qué estructuras hay, qué transportadores hay y por tanto qué tipo de mecanismos de transporte hay y qué secreción o qué reabsorción se produce. Comenzaremos con el túbulo proximal, que es donde se va a producir casi toda la reabsorción. Luego tendremos el asa de Henle. Estudiaremos las tres porciones principales en las que se divide, la descendente estrecha, la ascendente estrecha y la ascendente gruesa, hasta llegar a la mácula densa, que ya la habíamos visto, si os acordáis, en la parte de filtración. Y luego hablaremos de túbulo distal y túbulo colector. Los meto juntos siempre porque los tipos celulares que vamos a encontrar en la parte del túbulo distal o en la parte de los túbulos colectores son básicamente los mismos, células principales y células intercaladas, y hablaremos de esos dos tipos celulares, ¿vale? Y al final van a ser los mismos en los dos casos. La diferencia también vamos a dividir entre el túbulo colector cortical, porque está en la corteza, o túbulo medular, porque está en la médula, ¿vale? O sea, porque atraviesa la médula. Ahí sí que hay unas propiedades físicas diferentes que van a hacer que pues, se produzca algún mecanismo diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es ir repasando, insisto, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y colector, dividiendo el colector en cortical y medular y viendo todos los mecanismos de transporte, transportadores que hay en las diferentes partes, ¿de acuerdo? Luego, claro, todos estos mecanismos de transporte son desde la luz del túbulo, desde la orina, por así decirlo, hacia las células o desde las células al intersticio, pero luego todas esas sustancias que llegan al intersticio deben reabsorberse a los capilares. ¿Qué capilares? Los capilares peritubulares. Entonces luego vamos a ver cómo es el proceso de reabsorción por parte del capilar peritubular. Peritubular quiere decir que rodea los túbulos, ¿vale? Es decir, son los capilares que van a recoger todas estas sustancias que se están reabsorbiendo o que van a aportar todas las sustancias que se están secretando. Y finalmente vamos a hablar de los mecanismos de regulación extrínseca o intrínseca de estos mecanismos de reabsorción o esta regulación de la función tubular, podríamos decir. Sobre todo nos centraremos en intentar entender la regulación intrínseca, que es el equilibrio glomérulo-tubular y cómo no debemos confundirlo con el feedback túbulo-glomerular, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto será el tema 3, es un poco largo, sobre todo esta parte de los mecanismos de transporte, ¿vale? Hay que intentar prestarle un poquito de atención, pero luego por lo demás yo creo que es bastante sencillo de entender, quizá hay que centrarse un poco en estas dos partes, ¿de acuerdo? Como siempre, cualquier duda me podéis consultar. Un saludo a todos.